Bueno, pues seguimos aquí en Localía Vigo, en Vigo Debate, hablando y analizando el problema de la violencia de género en esta semana en la que se ha celebrado el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Carlos, estabas hablando tú, que te interrumpí. Sí, nada, no, por Dios. No, yo lo que venía a decir es que, estando completamente de acuerdo con lo que Carmen Clavería nos estaba contando de su experiencia personal en esas terapias grupales, que son importantísimas, pero que lamentablemente van a coger un grupo muy pequeño, supongo, de esas 8 o 10 personas que pueden asistir a esa terapia o a las que se llega con esa terapia. El problema que veo yo en todo esto es que no somos capaces, como sociedad me estoy refiriendo, no somos capaces de llegar a todas esas señales que nos están mandando las mujeres. Es decir, la Administración, yo ponía un ejemplo y antes casi nos reíamos con eso. Si llegan a ser abogados los maltratados y abogadas las víctimas, por decir mi profesión, el país estaría en pie, o periodistas, o médicos. Si el colectivo de mujeres maltratadas fuese médicos maltratados, la sociedad, yo estoy convencido, o la Administración reaccionaría de otra forma. ¿Qué pasa? Que como tenemos, creo yo, en mi humilde opinión, tan endémico el problema y tan dentro de nuestra sociedad el problema, yo creo que pues de toda la vida hemos oído, no, esta pobre chica es un marido, pero casi con lástima, con limosna, con ayuda, como decía eso, limosnera, como decía antes Rosa, ¿no? De decir, pues no tenemos que reaccionar así, lo que tenemos que reaccionar es de verdad eso, con esas medidas, como te decía antes, oye, vete tranquila, durante estas 2 semanas no te preocupes de nada, preocúpate de descansar y de recuperarte, ya no de tu paliza física, sino de tu paliza emocional. Tienes el dinero... Pero la realidad es que la Administración y la ley y el Gobierno habla de campañas de concienciación que finalmente no se hacen y si se hacen son insuficientes, y muy poco efectivas. Hablan de educación y esas campañas de educación tampoco se están llevando a cabo. No existen el día 25 de noviembre, como nos decía antes Rosa. Exactamente, hablan de respaldo. Se diluye totalmente. Hablan de respaldo de medios para atender a todas estas personas y no lo hay. Entonces, es un problema de concienciación social, es un problema crónico en la conciencia colectiva, o es un problema de desinterés por parte de las administraciones, como de este tema solo se habla un día al año, bueno, el resto, con hacer que uno coincida con las elecciones, entonces vamos a ver si conseguimos ir. Yo creo que una cosa retroalimenta a la otra, ¿vale? Sí, yo estoy de acuerdo, pero... Eu creo que en Vigo, por exemplo, Vigo é unha cidade onde ainda se conta con organizacións como a nosa e outra xente para ver, pois, por exemplo, en Laza Vigo saleu dunha xuntanza dunha comisión nosa do Consello da Muller e de tal, pero a maioría das campañas institucionais... E non hablemos el rural ya, non hablemos el rural. A publicistas, a xente que ten unha empresa de publicidade e presenta unha campaña a unha administración e se lanza esa campaña. Así é como sacan as campañas a maioría das administracións. Non fan un estudio con persoas que están directamente coas mulleres maltratadas, nin nada. E ora, o que falabas ti, Carlos, sí que hai médicas maltratadas tamén. Suizas. No se ven. No, yo me refería un pouco como colectivo. Pero bueno, conocemos bastante. Yo creo que se refiere a que un colectivo fuese todo el colectivo, no el colectivo. Por exemplo, pola rede, pois casi na súa totalidade, porque esta outra xente que ten unha capacidade económica moito máis grande, pois fai outro tipo de terapias, que non son mellores, cuidado, que as nosas son moi boas, hai que dicilo. Pero, de verdade que moitas veces non as coñeces, pero coñeces os casos, cando ti estás dentro deste mundo que nos absorbe, porque te absorbe. Sí, te absorbe tu vida de cotidiana. Entonces, ti vas investigando tamén, porque esta médica saleu correndo e o señor médico está sentado ahora mismo, médico de familia, porque aquela suiza ou aquela fiscal levaba unhas malleiras tremendas e sigue aí en contacto, que moitas veces é moi perxudicial. Eu creo que tamén Carmen outra Carmen pode falar. Hai un tema, me vais a permitir que introduzca un asunto, porque hai un tema del que además este año se ha hablado especialmente y que está relacionado muy de cerca con los jóvenes. Es el uso de las nuevas tecnologías, el WhatsApp, las redes sociales, como medida de una nueva forma, no sé si nueva, pero desde luego una nueva forma de expresar la violencia doméstica, la violencia de género, vamos a decir en este caso,
y la presión sobre la pareja, esa forma de control. Esa forma de control. Esa forma de control. Que antes se ejercía en directo también. Sí, también. O sea que bueno, y ahora también se sigue siempre, ejerciendo en eso directo siempre también. acontece. Claro, Pero digamos que el WhatsApp es una herramienta de control es lo más. mismo. Porque, por ejemplo, en el caso del WhatsApp tú puedes ver si tu pareja ha leído o no ha leído el mensaje que le has enviado. Oye, si lo has leído, ¿por qué no me has respondido? Sí. Oye, yo te dije a tal hora que estuvieras en tal Sí, sitio. bueno, otro que sale en otra radio, en una cafetería. Sí, exactamente, Claro, sí. Vamos a ver, también... el problema sigue siendo el mismo, pero lo que me gustaría conocer vuestra opinión sobre si esto viene a empeorarlo, viene a mejorarlo. A mejorarlo no, a mejorarlo no. Porque... Eso ya está claro, a mejorarlo no. Y yo, la experiencia mía... Bueno, a lo mejor sí que se puede convertir en una herramienta para, a nivel legal, poder demostrar un maltrato. Por ejemplo, antes hablaba Carmen sobre que muchas veces el control psicológico o el maltrato psicológico es difícil de demostrar. Sin embargo, pues el WhatsApp, por ejemplo, te podría dar vamos a ver, el tema desde que hay los mensajes... una conversación por escrito de la que sí que se podría... Por supuesto, desde que existen los mensajes por escrito, ya no el WhatsApp, desde que existen el SMS, los SMS, los mensajes los telefónicos y los correos electrónicos, estamos hartos de verlos en los juzgados. Y dicen, pero mire, si me está diciendo... Depende de su vez, ¿no, Carlos? Sí, depende, hombre, como todo, y la casuística en todo esto también es infinito. Normalmente se aceptan y ¿qué pasa? Que muchas veces dicen, no, hombre, usted no lo interprete así, aquí tampoco yo veo, claro. Yo veo todo, tanto, claro. Exacto. Exacto. Se está diciendo, pero ten bueno, cuidado con sí lo que haces. Dice, no, yo le estaba diciendo que tuviese cuidado cuando salís a la calle porque a lo mejor llueve. Sí que puede tener ese carácter de doble filo, ¿no? De, oye, pues mira, sí, efectivamente, es una herramienta más que puede facilitarle las cosas un poquito al maltratador, pero al mismo tiempo puede volverse en su contra a la hora de que la persona... De que la persona... Yo, luego, la experiencia que tengo de 30 y tantos años es que, vamos, sin llegar a esta violencia de matar, la violencia existe, yo diría que muy solapadamente en el 90% de las familias. Yo que estoy tratando parejas, es que es increíble el problema que existe en la pareja actual, la falta de comunicación, la manipulación solapada, lo que van buscando cada uno por separado. No quieren separarse, pero hacen doble vida. Y no es 10 casos ni 20, es muchísimas parejas. Entonces yo creo que aquí hay un problema, que había que dar un cambio de paradigma total. Porque claro, al principio se hablaba de concienciar a las familias, de concienciar a los colegios, y yo creo que esto es importantísimo, porque la mayoría de los chicos jóvenes no confían en sus padres. Yo trabajo mucho con gente joven y no confían en sus padres. Y entonces, claro, un chico que no confía en sus padres, ¿qué referente tiene en la vida? ¿Qué referente tiene para tener autocontrol, para tener dominio de sí mismo? ¿Qué valores tiene? Pero es que no confían en su padre, tampoco confían en sus madres. Entonces hemos llegado a un extremo materialista que no existen los valores. No existen. Pero claro, también tiene una explicación. Porque los valores están en la parte derecha del cerebro. La empatía está en la parte derecha del cerebro. La asertividad está en la parte derecha del cerebro. Y la persona tiene que aprender a autocontrolarse. Es una praxis que hay que aprender. Yo he tenido que aprenderla. Yo era una desequilibrada. Yo era una persona que me angustiaba por todo. Yo me dejaba manipular por todo. Y ahora no. Y se puede hacer. Y se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero hay que ir a otros recursos que no se está yendo ahora. Eso es así, ¿eh? Y yo tengo mucha casuística que incluso la puedo traer aquí para que cuenten su experiencia. Ahora, tiene que querer salir la persona, ¿eh? Si la persona no quiere... Desde luego, lo que está claro es que es posible que la situación actual y el tema del que estamos hablando sea una consecuencia, sea un acto reflejo, consecuencia de la sociedad, de un cambio social a lo largo de, sobre todo, la última etapa del siglo XX. Sin duda, la introducción de nuevas tecnologías, pues también tal. Es pero una herramienta. A mí me da nada más, es una herramienta. Sí, Jaime, pero yo tampoco puedo estar de acuerdo en eso. Antes, yo no sé lo que... valores, etcétera, que se ha perdido valores, pero la violencia de género lleva... Cuando había valores, cuando no los había, es ancestral.
Yo creo que tiene un origen, lo comentaba antes con Carmen, yo creo que tiene un origen incluso en la prehistoria, vamos a decir que la fuerza bruta, el hombre era el animal más bruto que la mujer, y de ahí viene, puede derivar todo esto. Después de todos los componentes religiosos que están detrás. Pero yo, vamos, no me atrevo a decir que ahora, porque hay menos valores, más valores, no, antes se taparía más, ahora afortunadamente si algo tiene bueno es que aflora un poco más, ahora aflora un poco más que hace 50 años, pero existía igual. Existió siempre. E bueno, e falamos antes, creo que era Carlos que comentaba o tema do rural. Sí, bueno, es que esa es otra... O tema do rural es tremendísimo. Es tremendo, porque encima aí sí que non podemos llegar. A mí hai dúas cosas que me preocupan muitísimo. Unha é a que comentaba antes Carmen, que cando unha muller sale do maltrato, estás traballando con ela e estás con todas as ansias e toda a esperanza de que saia do maltrato, de que o coñeza o detecte ou non sei que, e cae 2 veces, 3 veces. E por qué? Porque tamén temos que ter en conta que unha persona para ser rehabilitada, que ademais aí está como 3 anos para rehabilitarse. Nós temos mulleres que se levan máis de 3 anos, non? Bueno, pero como está, entonces, que pasa? Que desde os gobernos, desde as institucións, se están dando uns tratamentos de 10 días, 20 días, 2 meses. Es dicir, facer por facer. Así que, como se vai a rehabilitar unha persona que estuvo dentro do maltrato tanto tempo? 20 años maltratada. No, pode ser 2 anos, pode ser... Eu estuve con unha rapaza que levaba co mozo 7 meses e era imposible casi sacala de aí, do maltrato. Era casi imposible. Porque, claro, foi tan fuerte esa emoción, esa dependencia emocional, eso todo, que calquera podía falar con ela e dicirlle, pois mira, isto non é amor. Bueno, pois, eso, se lle diese eso de entrada, se non tes para nada. Es dicir, que... E despois o do rural é que... Pero, cuidado que non é só no rural. A xente sigue tendo moita vergonza para denunciar a violencia de xénero. Nos temos pasado nos xulgados casos de ir toda a familia, estar insultando a muller hasta que entra, acabas con la familia, con el nombre, con te vamos a desheredar, no sé qué, todos aí encima. Si é xente con poder ou con cartos en unha cidade tan pequena como Vigo tamén, pois tamén se dan estos casos. Ahora, claro, te tiras ao rural e eso es morirse. Es morirse, tanto sobre todo por as forzas de seguridade, claro, a eso iba yo que están tamén. totalmente desamparadas as mulleres. Nós temos mulleres de ir a denunciar á Guardia Civil hasta 6 veces e non collerte nin a primeira denuncia. Nin a primeira. Se el se sarta a orden de afastamento, ven a Guardia Civil, no, hombre, xa falamos nós con el, vaite pa casa que xa falamos nós con el. Pois eso nos está pasando, pasando. Por eso digo que dentro de lo malo, Vigo cuenta, bueno, por lo menos con un juzgado de violencia, que no llega absolutamente para nada, pero es que en el rural no hay esos juzgados. Cuenta con unidades de la Policía Nacional y unidades de la Policía Local preparadas específicamente para eso. Cuenta con vosotras, cuenta con Enlaza Vigo, una mujer de Vigo puede tener más recursos dentro de lo difícil que es salir y de lo difícil que es tomar la decisión de llamar o de descolgar ese teléfono o ir a una casa de acogida, etcétera. Pero es que encima en el rural no me refiero al rural de los Ancares, me estoy refiriendo aquí. Aquí al lado. Más. Exactamente, o sea, y creo que ahí el problema, y la mujer es la misma, el problema es el mismo, quizá peor. Y yo lo que creo es que es eso. Tú decías antes de ese terror cuando se cierra la puerta. Es que eso es... No hemos sido capaces de llegar a eso. La sociedad no ha sido capaz de llegar a eso, de llegar a asistir, a consolar a esa mujer que cada vez que se cierra el cerrojo de su casa tiene pánico. Y eso tiene que ser todas las noches. Claro. No es una noche, la noche que me pegó. Eso tiene que ser todas las noches por si me pega, por si me insulta, esa sumisión. Eso no hemos sido capaces de llegar, no ha sido capaz de llegar la ley. Que tengan pautas preventivas, exacto, de detección. Como sociedad no hemos sido capaces. Me imagino que en todo esto también juega un papel determinante la cultura y la educación, ¿no? Y cuando hablo de cultura y educación me refiero al nivel cultural y nivel educativo. Es influyente también ese factor a la hora de que la persona identifique esas señales, por ejemplo. No necesariamente, porque el problema de la dependencia o del sometimiento, de la sumisión, es un tema emocional, no es ni cultural ni educacional, ¿sí? ¿Vale? Entonces por eso podemos encontrar mujeres, médicos, policías, bueno, podemos encontrar
la gran variedad, ¿no? Y gente con posibilidades económicas y gente con no. Entonces no es un tema totalmente cultural y educacional. Desde el punto de vista educacional sí podemos ayudar, claro, pero por ejemplo, que yo también colaboro con la red haciendo cursos de formación para profesionales o seminarios o obradoiros sobre sensibilización, prevención y detección, ¿sí? Pero ¿qué encontramos? Que la gente que viene es la que viene concienciada. No es la que dice, a ver de qué va esto, ¿sí? No, claro. Entonces, la gente que no está concienciada, por más que tenga una gran preparación o que educativamente le digamos cómo son las cosas, ¿sí? Si esa persona no tiene los recursos porque previamente no los hubo, ¿sí? Es muy difícil, porque el tema es estrictamente de una dependencia emocional. ¿Sí? Entonces, cantidad de personas, mujeres más que nada, ¿no? Que es lo que se observa. Tenemos todo un ámbito profesional totalmente controlado donde nos sentimos muy seguras, ¿sí? Hasta que abrimos la puerta de nuestra casa. Claro. Sí, Ahí está claro. Yo, antes de despedir, porque nos quedan apenas un par de minutos, sí que hay otro tema que me gustaría poner encima de la mesa y aunque lamento que tenga que ser tan así por encima, pero sí que yo por lo menos he detectado que en los últimos años me llamaban muchísima, muy poderosamente la atención los casos de violencia de género en personas mayores de 65 años. Bueno, eso es cuando destaca, ¿no? Yo creo que además son casos, cuando se coge. casos en donde dentro de la propia relación está ya cronificado ese por eso, maltrato. Está cronificado el maltrato, y que viene. Rosa, tenéis casos de este tipo? Sí, pero que ademais cando chegan as mulleres a estas idades sempre chegan. Xa cheguei hasta aquí, xa non aguanto máis. Claro. E eu recordo unha señora de 74 anos que chegou e di marcho da casa, pero non sabía para onde iba, nin de que iba a vivir, nin e dicía, pois para casa dunha prima, dunha veciña, de calquera, pero isto non hai que non aguante máis porque xa levo así toda a vida e tal. E hai bastante maltrato en esas idades tamén. Que pasa? Que logo os xulgados pois non suelen chegar, porque alguén que te sentas coa señora e lle dis, conteme un pouco a súa vida, a ver que vai a pasar, non? Sí, claro. E a pobre da muller, pois en moitísimos casos non ten recursos económicos ninguns, non ten nada, entendes? Entonces, pois pero sí que se están. Muchas veces se agrava justamente cuando la mujer por ahí a los 65 años, que bueno, que ya no están sus hijos en casa, que ya puede tener un poco más de tiempo y busca hacer algo personal. O ayuda de algún hijo también o de hija que se dan cuenta, oye mamá, ya no puedes aguantar entonces, esto. Entonces, eso es un peligro para el hombre. Entonces, si de alguna manera ese maltrato estaba como instalado, ¿sí? Y era aceptado, ¿no? Iba y venía, entonces él activa mucho más para poderla frenar, diríamos, ¿no? Eu sí que quería decir unha cousiña cortiña, Jaime, era falando dos fillos que está dicindo Carlos, que a veces hai nais, e eu hai pouco me atopei con unha nai que se sacrificou un montón para darlle unha carreira universitaria ao fillo, que non ten prácticamente de que vivir nin onde estar, e acudeu a nós por un paquete de comida, e o fillo está ben situado, viaxando por aí, gastándose un montón de dinero, con un bo traballo, e non quere saber nada da nai. Non quere saber nada. O sea, yo non tengo la culpa de que tú tuvieras ese problema, de que tú non fueras a la universidad. A mí sí que me gustaría poder chamarlos por teléfono. Sí, a igual que hablábamos antes de que hay perfiles y perfiles, me imagino que a nivel el encadenamiento es tremendo, porque muchas veces también las mujeres cuando pero generalmente apoyadas, la familia es más un apoyo que un estorbo. En este caso me imagino que será de los que menos, ¿no, Rosa? Generalmente, ¿no? Bueno, algunas veces sí, pero otras veces hay de todo, pero bueno, hai cousas que son moi dramáticas, como desta muller, que ahora mismo non ten onde vivir, onde estar, e resulta que su hijo, que vive a lo grande, que ela anduvo traballando en casas en todo para darlle unha carreira, a muller del tamén ten carreira, viaxan e hacen, e ela chámalle, di, hijo, es que non tengo para comer, es que non tengo... Eso es un problema tuyo. Bueno, pero eso se emparenta, eso se asocia, Rosa, con lo que muchas veces se observa dentro de las mujeres que vienen, que si tienen hijos de 17, 18, 19, 20 años, que hasta ese momento la apoyaban a la madre para que se separara o para que se divorciara o terminara con todo esto, cuando se separa, los hijos maltratan a la madre.
Así? Sí, moitos. Pero xa la nenos, repetición, non fai falta que es se el encadenamiento. Moitos, Claro, sí. si mamá no se hizo respetar y yo aprendí que para relacionarme con una mujer hay que hacer esto, Tremendo. luego es terrible lo que... Ahora ocupo el rol de mi padre, Claro, el rol de mi padre. Claro, el rol del padre. Eso es tremendo. Pero nenos e nenos. Al final es un tema, yo creo que en general, como casi todo, influye muchísimo los recursos económicos. Si nosotros tuviésemos, o si, por personalizar en Rosa, porque es la portavoz de su colectivo concreto, pero si Rosa tuviese una asignación o hubiese una investigación, ya no solo un apoyo a las que ya están trabajando, sino una investigación, pues por ejemplo, se me ocurre, pues igual que con el SIDA, que con el cáncer, si se investigase igual, pero con recursos. O sea, tú no puedes estar trabajando como estás trabajando, me imagino, y no en quiero tus ratos preguntarte libres el tener que salario, además dedicarte ni a quiero todo preguntarte lo que cobras. Y lo mismo de ti, Rosa. No podéis... Esto se tiene que profesionalizar también. No puede depender todo esto de un puñado de mujeres voluntariosas que dedican su vida, su cuerpo y alma a todo esto. No, esto tiene que haber profesionales, tiene que dotarse de medios económicos brutales, porque si habrá más víctimas. Yo no sé del SIDA ahora, que afortunadamente ya pues está muy erradicado, pero estoy seguro que si las víctimas de malos tratos o el conjunto de organismos que trabajan para los malos tratos tuviesen los mismos medios económicos que en su día tuvo la investigación para el SIDA, probablemente estaríamos hablando de otra cosa ahora. Y eso es lo que es básico. En este momento non hai un euro para traballar. Por eso te lo digo. O Concello, pero en este momento é que se non fora pola nosa voluntad, por tu voluntad y porque le has quitado horas, supongo, a tu familia, le has quitado horas a tus hijos, a todo el mundo. Y eso no es ponemos cartos muchas veces. Exactamente, y eso no es profesionalizar un tema como esto. Desde luego no es prestarle la atención que requiere. Y desde luego lo que deberían hacer las administraciones, no se puede hacer por caridad, hay que hacerlo como un... Y hacer un análisis en profundidad, una investigación de cuáles son las necesidades, cuál es la realidad, y sentarse desde luego con las personas que están... Cuando digo la administración no me refiero al ayuntamiento, que puede llegar hasta donde puede llegar, sabemos porque nosotros... al Parlamento, me refiero al Parlamento, me refiero al Gobierno del Estado, me refiero a quienes tienen la potestad de legislar, quien tiene la potestad de organizar los recursos de todos los españoles, y en definitiva quienes tienen que tomar las decisiones y quienes tienen que tomar esas macro decisiones que son las que tienen que poner solución al problema. O cambio de goberno a rede nos baixaron o 80% das achegas. Fíjate, es que o cambio de goberno. Un 80% nada menos. Para un problema como este. Claro. Carmen también, Carlos, Rosa, muchísimas gracias a los cuatro por este tiempo y también por el que no es aquí en el plató, sino fuera del plató, atendiendo y ayudando a todas estas personas. De verdad, muchísimas gracias y esperemos hablar cada vez menos de esto, porque cada vez se vaya erradicando un poquito más. Sé que siempre cuando hablamos sobre este asunto termino con el mismo deseo y el programa siguiente lo tengo que empezar de la misma manera, frustrante muchas veces, de ver que el problema, la verdad, no consigue los datos todavía reflejarlos, pero esperemos que la conciencia colectiva y social sí que se empieza a dar cuenta, y las administraciones también tomen buena nota. Muchísimas gracias a los cuatro, y ustedes también, pues muchísimas gracias por acompañarnos otro día más aquí en Vigo a Debate. Nos vemos en 7 días, en una semana, con el Pleno Municipal, que se ha tenido que retrasar esta semana, ya lo saben, por la visita de Ana Pastor, pero el próximo lunes sí, tendremos Pleno Municipal y tendremos a los portavoces municipales del Ayuntamiento de Vigo, aquí en Vigo a Debate, en Localia Vigo. Un saludo, sean felices.